Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos sean a esta transmisión de media semana. Hoy es día 1 de junio del 2022 de la era común y estamos en el día número 46 en la cuenta del Omer. Quiere decir que solamente nos faltan 4 días para llegar a la santa convocación de Shavuot. Y bueno, precisamente porque este fin de semana tenemos la santa convocación de Shavuot, es que durante esta semana no estamos estudiando la parashá semanal como acostumbramos. Mejor dicho, estamos descansando esta semana del estudio de la parashá para enfocarnos en el estudio de la festividad de Shavuot, en recordar algunos textos importantes de las Escrituras que nos hablan de la santa convocación de Shavuot y primeramente el Eterno. Ya la próxima semana retomamos el estudio de nuestra porción semanal de acuerdo al calendario. Pero bueno, por esta semana estamos enfocados en Shavuot. Por ahí compartimos algunas lecturas especiales para Shavuot, como son Éxodo 19 y 20 en la Torá. También lo que es el libro de Ruth como Haftará, todo el libro de Ruth, son 4 capítulos, y por supuesto en el Brit Hadashah o escritos mesiánicos, Hechos capítulo 2. Así que son nuestras lecturas para esta semana. Hoy media semana, vamos a tratar de enfocarnos en las lecturas de la Torá y vamos a estar platicando el día de hoy respecto a lo que es la santa convocación de Shavuot como un recordatorio para todos nosotros acerca de esta santa convocación. Así que bueno, lo primero que tenemos que decir es que el significado literal de la palabra Shavuot es semanas. Shavuot significa semanas, entonces es la fiesta de las semanas, se puede decir así. ¿Y por qué fiesta de las semanas? Bueno, porque precisamente se lleva a cabo un conteo a partir de la festividad de Pesaj. Se lleva a cabo un conteo conocido como el conteo del Omer y que equivale a 7 semanas. Entonces se hace la cuenta del Omer 7 semanas, que son 49 días, y en el día número 50 se celebra la santa convocación de Shavuot. Les decía que si contamos por días, estamos en el día número 46 de la cuenta del Omer. Pero también el conteo se lleva a cabo por semanas. Entonces estamos en la semana número 6 con unos cuantos días, ya casi para llegar a la 7ª semana. Entonces eso es referente al conteo del Omer. Y esto lo que hace es ligar Shavuot con la festividad de Pesaj. Es decir, que la santa convocación de Shavuot, de alguna manera, está ligada, está relacionada con la santa convocación de Pesaj. O también podemos decir que Shavuot viene a ser como el cierre de las fiestas de la primavera. Viene a ser la conclusión de las santas convocaciones de primavera, es decir, de Pesaj, de panes sin levadura y de Bikurim. De hecho, Bikurim, que es traducido como primicias, es otro de los nombres que se le adjudican a esta festividad de Shavuot. O sea, Shavuot es llamada también Bikurim. Y precisamente en el día que se celebra Bikurim es el conteo del primer día, o digamos el conteo de la primera semana, comienza a partir de Bikurim. Y la Torá dice que el conteo del Omer se lleva a cabo a partir del día siguiente de Shabbat. Y sobre esto, bueno, hay una controversia de la que hemos hablado ya en otras ocasiones, ya que a través de siglos se ha hecho una doble interpretación de esto y por lo tanto hay, digamos, 2 corrientes o 2 escuelas distintas de pensamiento de cómo se debe llevar a cabo el conteo del Omer. Por lo que la Torá dice al día siguiente del Shabbat.
Entonces hay una corriente o una escuela de interpretación que llevan a cabo el conteo del Omer a partir del día siguiente del Shabbat de Pesach, o sea, del Yom Tov, no del Shabbat semanal, sino del Shabbat de Pesach. Y hay otra línea, otra escuela de pensamiento que lleva a cabo el conteo al día siguiente del Shabbat semanal. Entonces son dos posturas distintas y quienes llevan a cabo el conteo del Omer al día siguiente del Shabbat de Pesach, pues siempre comienzan su conteo a partir del 17 del mes de Aviv y siempre lo concluyen en el día 6 de Sivan. Siempre. Y quienes hacen el conteo de la otra manera, bueno, pues siempre comienzan el conteo a partir de el primer día de la semana en la semana de Pesach, es decir, a partir del domingo de la semana de Pesach, y pues va a concluir después de 7 semanas. Y esas son las dos formas de llevar a cabo el conteo del Omer y de celebrar Shavuot. Esto quiere decir entonces que de acuerdo a la línea de interpretación que se siga, puede ser que celebres Shavuot en una fecha o puede ser que la celebres en otra. Este año lo interesante o lo bonito de este año es que ambas escuelas de pensamiento coincidieron porque Pesach se celebró en Shabbat. Entonces este año todos celebramos Shavuot el mismo día. Es decir, al concluir el Shabbat de esta semana comienza la Santa Convocación de Shavuot. Y bueno, no vamos a entrar más a detalle en relación al tema de la cuenta del Omer, pero solamente decir que es importantísima la cuenta del Omer porque es la que define cuándo se celebra Shavuot. Entonces, si tú sigues la escuela de pensamiento de interpretación del judaísmo tradicional, del judaísmo rabínico, pues entonces vas a celebrar Shavuot cada año, siempre el día 6 de Sivan. O sea, siempre va a ser el 6 de Sivan. Pero si celebras Shavuot de acuerdo a la otra escuela de interpretación, es decir, a los que pensamos o creemos que la cuenta se lleva a cabo el día después del Shabbat semanal, bueno, entonces cada año Shavuot se va a celebrar en una fecha distinta, ¿sí? Entonces esa es la gran diferencia. Pero bueno, no estamos hoy polemizando respecto a esto, solamente haciendo mención del hecho de la importancia de la cuenta del Omer. Bien, Shavuot es conocida también con el nombre de la noche de la novia. Este es otro nombre que se le ha asignado a la Santa Convocación de Shavuot, la noche de la novia. ¿De dónde viene esto? Bueno, porque en Shavuot ciertamente se recuerda la entrega de la Torá. Y lo que estaba ocurriendo en el Sinaí, cuando se iba a entregar la Torá, era nada más y nada menos que una boda, ¿sí? Ahí se estaba celebrando una boda, un casamiento entre la novia, que es Israel, y el Eterno. La Torá, la entrega de la Torá, usted sabe que la Torá viene a ser la ketubá, el pacto entre los novios. Lamentablemente, como sabemos, la boda se arruinó debido al pecado del becerro de oro, ¿sí? Pero bueno, tampoco vamos a entrar a detalles sobre eso hoy, pero sí es importante señalar de dónde viene el nombre de la noche de la novia para Shavuot. Es por esa razón, ¿sí? Es por esa razón de que en Shavuot se estaba celebrando, se estaba conmemorando una boda. Y bueno, como ya dijimos, la fiesta de las semanas es otro nombre que se le asigna también a Shavuot. También se le llama Pentecostés. Pentecostés, que es un término griego y es asignado por el tema de los 50 días. ¿Sí? Literalmente, la Pentecostés es por el conteo de los 50 días entre lo que es Pesach y precisamente Shavuot. Leemos el libro de Ruth en Shavuot. ¿Por qué?
¿verdad? Algunos preguntan, ¿no? ¿Por qué se lee Ruth o por qué se estudia Ruth en Shavuot? Bueno, porque el libro de Ruth nos presenta un contexto, digamos que los acontecimientos de Ruth ocurren históricamente durante la temporada de Shavuot. Y por esa razón es que pues leemos el libro de Ruth. Además, viéndolo un poquito más a profundidad, el tema de Ruth, que viene a presentarnos un romance entre el pariente redentor y, en este caso, Ruth, una mujer necesitada de ser redimida, que Ruth viene a representar a Israel. Y esto es muy curioso porque Ruth no era israelita, era moabita, pero convertida al Dios de Israel. Entonces, esto lo vamos a platicar más a detalle el próximo Shabbat, cuando concluyamos el Shabbat y empiece la noche de Shavuot. Ahí, primeramente el Eterno, les voy a compartir más acerca del libro de Ruth. Pero, bueno, ahorita solamente adelanto porque estudiamos Ruth. Y es por eso, es porque el contexto de Ruth es la festividad de Shavuot y por la figura profética que aparece de la redención, en este caso entre Boaz y Ruth. Boaz representando al Mashiach, Ruth representando a Israel. Bueno, de ahí también el tema o el nombre asignado a Shavuot como la noche de la novia. En la Torá se nos dice que en el tercer mes, después de que los Bené Israel salieron de Misraim, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon frente al monte Sinaí. Entonces el Eterno le dijo a Moisés que reuniera a los israelitas para que ellos recibieran la Torá. El pueblo de Israel respondió: haremos todo lo que nos ha dicho el Eterno. En hebreo estas palabras son Naseh benishma. Naseh benishma, haremos todo o estamos de acuerdo en todo lo que el Eterno nos diga. Entonces Moisés le dio a los israelitas 2 días para que se purificaran. Y esto también es algo muy importante, proféticamente hablando, porque estos 2 días, hace poquito hablábamos de los 2 días proféticos mencionados en el libro del profeta Oseas. Después de 2 días nos darás vida. Y acá Moisés le da 2 días a los israelitas para que se purifiquen, laven sus ropas y se preparen para, en el tercer día, recibir la Torá. Entonces esto también es un dato muy, muy importante proféticamente hablando. Al mismo tiempo Moisés les advirtió que no se acercaran mucho a la montaña desde temprano en la mañana, el tercer día, pues nubes espesas comenzaron a cubrir la cima de la montaña. Se escuchaban y se veían relámpagos, truenos, el sonido del shofar como un estruendo, cada vez creciendo más y más fuerte. La cima de la montaña se cubrió totalmente de fuego, se llenó de humo. Los israelitas que estaban al pie de la montaña estaban pues atónitos, maravillados de lo que estaban presenciando. Moisés entonces subió, él solo subió a la montaña, y al acercarse a la cima Moisés se escuchó la potente voz desde la cumbre de la montaña, proclamando lo que conocemos en hebreo como Aseret Hadibrot, las 10 palabras o los 10 mandamientos. Ese es el cuadro, ¿no? Esto es lo que nos narra ahí el libro del Éxodo en el capítulo 19 y en el capítulo 20. Déjeme le digo que Shavuot ha sido apreciado tradicionalmente en diferentes formas. Una de ellas, como comentaba al principio, es considerarlo como la etapa final de Pesaj o la conclusión de Pesaj. Otra forma de verlo es pues verlo como una festividad independiente, ya que en Shavuot se celebra la revelación del Eterno en el monte Sinaí.
Y aunque Shavuot pareciera ser una fiesta independiente, después de todo se cuenta como una de las tres grandes festividades del peregrinaje. En la Torá se habla de las tres grandes fiestas como Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, en ese sentido se puede considerar como una festividad independiente. Sin embargo, como ya dijimos, el conteo del Omer une a Shavuot con Pesach y por eso esa parte de entenderla como una conclusión de Pesach o como el cierre de la temporada de las festividades de primavera. Shavuot es conocido en la tradición rabínica también por el nombre de Atzeret. La palabra Atzeret en hebreo significa conclusión. La palabra Atzeret es usada en las Sagradas Escrituras en referencia a la fiesta de Shemini Atzeret, lo que parece significar quédate conmigo, ¿sí? Quédate conmigo un día más. Por lo tanto, Shavuot se considera como la conclusión del periodo de Pesach. Esa relación que existe entre Pesach y Shavuot es la cuenta del Omer, esta cuenta ya señalada, que pues sirve como una especie de puente, cadena, como usted lo quiera ver, que está uniendo a ambas festividades. Ahora bien, ya que Shavuot culmina con la cuenta del Omer a los 50 días, Shavuot también se conoce por el nombre de Atzeret. En el sentido espiritual, los creyentes en el Mesías, Yeshua, estamos saliendo de Egipto, es decir, estamos saliendo del poder que ejerce el sistema de este mundo sobre nosotros. Estamos cruzando el desierto, es decir, la vida misma es como el desierto. Esperamos con ansias llegar el día en que nuestra redención se complete. Esperamos el día de encontrarnos cara a cara en la montaña del Sinaí con nuestro Redentor. Esperamos ese día como Israel también lo esperó. Nosotros sabemos que en esta ocasión el desenlace será distinto a lo que ocurrió aquella vez en el Sinaí, porque en esta ocasión pues ya el Mashiach nos ha redimido y en esta ocasión no hay becerro de oro, no hay ningún obstáculo que obstruya o que dañe o que ponga en peligro nuestra redención final. Uno de los temas de Shavuot es, por supuesto, la nueva revelación de la voluntad del Eterno. Dos eventos históricos importantes ocurrieron en aquel día. Uno, por supuesto, la entrega de las 10 palabras, la entrega de la Torá. Debemos destacar que la palabra hebrea Torá, comúnmente traducida al español como ley, en el idioma hebreo no significa ley, sino significa instrucción o enseñanza. Al entender el significado de la palabra Torá, podemos ver que esta no es un código de cosas prohibidas o permitidas, ni debe ser apreciada así por aquellas personas que no son parte de los hijos de Israel. Más bien, debemos considerarla como la instrucción y la enseñanza que el Eterno nos da para que podamos entenderle y conocerle de una mejor manera. Israel llegó al monte Sinaí, como ya dijimos, al tercer día del tercer mes. Esto lo dice Éxodo 19:1. 3 días más tarde, el Eterno visitaría a su pueblo. Por tanto, la Torá fue entregada por el Eterno en el 6º día del tercer mes, en el mes de Sivan. Así es como lo interpreta el judaísmo rabínico, y de ahí el que
digamos, establecieran esa fecha como, como la fecha para celebrar Shavuot cada año. Sin embargo, como dijimos hace unos momentos, al seguir las instrucciones dadas por la Torá en el libro de Vaikra capítulo 23, Levítico 23, pues entonces la fecha de celebración de Shavuot puede variar año con año. Entonces, por un lado tenemos la entrega de la Torá. ¿Cuál es el otro evento que ocurre ese día? El derramamiento del Ruach de Elohim, el derramamiento del Espíritu de Hashem, ya que podemos leer en los Midrashim que ese día, cuando se iba a dar la entrega de la Torá, ese día que el Sinaí se llenó de humo con la presencia del Eterno, fuego, truenos, relámpagos, sonido de shofar y todo lo demás. Recordemos que Israel, que estaba al pie de la montaña, no solamente estaba compuesto de nativos de Israel. Recuerde usted que ahí había una multitud de gentes de diferentes naciones que habían salido de Egipto junto con los hijos de Israel. Entonces, las 10 palabras, cuando se oyó la voz tronante desde la montaña del Sinaí, desde la cumbre de la montaña, cuando se escuchó la voz tronante del Eterno, había una multitud de personas que no entendían o que no iban a entender el idioma porque el Eterno estaba hablando en lengua hebrea. Y entonces había muchos ahí, una gran multitud de personas de muchas naciones distintas que no iban a entender. Entonces, los Midrashim, libros sagrados del pueblo judío, relatan que ocurrió un evento importantísimo allí, que fue que el Espíritu de Hashem descendió y como en forma de lenguas de fuego se puso sobre todas las personas, aún sobre los extranjeros, para que ellos pudieran entender todo lo que el Eterno estaba diciendo en una lengua que no era conocida por ellos. Y a la misma vez en los hijos de Israel, para poner en ellos esa claridad también de discernir el significado de las 10 palabras. Y lo que nos narran entonces, lo que nos narran los Midrashim respecto a esto, es lo mismo que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, que volvió a ocurrir. Es decir, que el Espíritu de Hashem descendió sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Y muy seguramente esto ocurre también cuando el libro de los Hechos relata que Pedro proclamó aquel sermón poderosísimo en Hechos 2, en donde el Espíritu de Hashem se derramó sobre las personas que estaban oyendo la proclamación de Kefa, la proclamación de Pedro. Entonces tenemos estos dos eventos ocurren allí en Éxodo 19 y 20, la entrega de la Torá por un lado y el derramamiento del Espíritu de Hashem. Es decir, que el Eterno entrega su Torá y entrega la herramienta para que podamos entender su Torá. Porque el Espíritu del Eterno es precisamente quien nos da el discernimiento, quien nos quita el velo de los ojos, quien nos ayuda a entender las palabras de la Torá. Y tanto la Torá como el Espíritu del Eterno nos están representando al Mashiach. El Mashiach Yeshua, que es la Torá viviente, el Mashiach Yeshua, quien es el maestro de Torá por excelencia. Mashiach es quien nos ayuda a entender las palabras de la bendita Torá. Muy bien, entonces eso es lo que está ocurriendo y esos son los dos eventos principales que ocurren durante la celebración de Shavuot.
Decíamos entonces también que Shavuot es un contrato matrimonial. Bueno, no Shavuot, sino la Torá es un contrato matrimonial. Entonces, esto es uno de los temas de Shavuot, es una de las imágenes más bellas en la Santa Convocación de Shavuot, el tema de la ceremonia matrimonial entre el Eterno e Israel, que es la novia. El servicio matrimonial, de acuerdo a las Escrituras, que el Eterno instituyó, consta de 2 etapas. La primera de ellas es el compromiso. El compromiso llamado en hebreo erusin. Uno entra en esta primera etapa del matrimonio tan pronto como se lleve a cabo un contrato de compromiso matrimonial. Shitre erusin se llama en hebreo. Entonces ahí cuando ocurre un shitre erusin, cuando hay un compromiso o se establece un compromiso entre ambas partes, se puede decir que ya la boda comenzó. Hoy en día no es así. Hoy en día cuando un novio, digamos, le pide a la novia, la pide en matrimonio, le entrega un anillo de compromiso y bueno, sí se toma como algo muy serio, como un compromiso muy serio, pero legalmente no están casados. En el pueblo hebreo, sí, durante la ceremonia de compromiso, o ya al haber un compromiso, ya se consideraba a los novios legalmente casados. Solamente que no, pues no se iban a vivir juntos ni nada de eso. Sin embargo, el compromiso es considerado legalmente pues ya como matrimonio, a tal punto que deshacer ese compromiso o esa etapa, pues demandaba una carta de divorcio. ¿Sí? A esto se le llama het en hebreo. De hecho, al tener un mayor entendimiento del idioma hebreo, podemos apreciar que el compromiso es legalmente vinculante. Para el Eterno, el idioma hebreo pues es la lengua sacra, es la lengua santa. Usted lo puede ver ahí, Sofonías capítulo 3, verso 9. Esto nos permite entender, el conocimiento del hebreo nos permite entender verdades espirituales más profundas en las Sagradas Escrituras que sería muy difícil comprenderlos si no tenemos el conocimiento del idioma. La palabra en hebreo para compromiso, ya dijimos, es erusin, que viene del verbo hebreo arás. Y arás está relacionada con la palabra hebrea azar, que significa atar, vincular. Y de esta manera podemos darnos cuenta entonces que en relación al idioma hebreo se nos dice que el compromiso, es decir, el erusin, pues es ya legalmente un matrimonio. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento mesiánico de todo esto? Mire, en lo que conocemos como Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, podemos ver que Yosef estaba comprometido con Miriam, los padres de Yeshua HaMashiach. Cuando el ángel Gabriel le anunció a Miriam que tendría un hijo y que ese hijo sería llamado Yeshua y que ese hijo iba a ser concebido bajo el poder del Ruach, del Eterno. Cuando Yosef, dice la Escritura, descubrió que Miriam estaba esperando un hijo, Yosef quiso divorciarse de Miriam. Entonces ahí es donde nosotros apreciamos lo que decíamos ahorita. Ellos no estaban, para nuestro entender, nuestra mente acá occidental, no estaban casados. Pero para una mente hebrea, sí, ya estaban casados, aunque aún no vivían juntos. Pero existía un compromiso de boda entre ellos. En esa etapa es que Miriam queda embarazada de Yeshua por el poder del Ruach, y Yosef
pretende entregarle carta de divorcio. Nos dicen las escrituras que entonces el ángel del Eterno pues hizo a Yosef recapacitar, ¿sí? Y le dijo, no temas recibir a Miriam, tu mujer. Ella ha concebido a través del poder del Ruach del Eterno, y entonces posteriormente el matrimonio se consumaría. El compromiso matrimonial está mencionado en la Torá, en el libro de Shemot 21:8, en Vaikra 19:20, en Devarim 20:7 y en Devarim 22:23. La segunda etapa del matrimonio es obviamente la consumación. Y esta etapa es conocida como Nesuín. Nesuín. Las Sagradas Escrituras nos dicen en el libro de Jeremías 2:2 que en el monte Sinaí el Eterno se comprometió con Israel. Dice Jeremías 2, versos 2 y 3. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yud-Hei Bab-Hei, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yud-Hei Bab-Hei, primicias de sus nuevos frutos. En Shemot 19, cuando el Eterno llevó a la montaña del Sinaí a los hijos de Israel guiados por Moisés, ahí ocurrió entonces el compromiso del Eterno con Israel. Es decir, ahí se llevó a cabo la primera etapa de la boda. Pero la boda no se consumó. O sea, se estableció el compromiso, pero la boda no se consumó. Y esto no se pudo llevar a cabo, la consumación de la boda, debido, vamos a decirlo así, a la traición de la novia, debido al engaño de la novia en el pecado del becerro de oro. En Shemot 19:8 vemos que Israel aceptó la propuesta matrimonial del Eterno cuando ellos dijeron Naaseh benishma. Naaseh benishma, que ya explicamos, quiere decir estamos de acuerdo en hacer todo lo que el Eterno ha dicho. Haga de cuenta que ahí Israel como novia dijo sí, acepto. Entonces el contrato quedó sellado, el compromiso quedó sellado. La primera etapa de la boda estaba ya pues prácticamente hecha. Faltaba la segunda etapa de la boda, la cual, como ya explicamos, no se pudo llevar a cabo. La ceremonia de boda, de acuerdo al modelo bíblico, requiere que el matrimonio sea consumado bajo un dosel matrimonial, conocido en hebreo como jupa o jupá. En Éxodo 19:17, Moisés sacó al pueblo del campamento y los llevó allá a lo que eran las faldas de la montaña para reunirse con el Eterno. La palabra que se usa ahí en hebreo es la palabra neder. Dice la Torá, Moisés llevó al pueblo en el neder. Esto también tiene un significado bastante interesante, ya que en hebreo implica que el pueblo de hecho estaba debajo de la montaña. Esta imagen nos da un entendimiento de que entonces el monte Sinaí, en ese momento, se convirtió en una jupa monumental, en una jupa gigantesca, donde Israel permanecía bajo esta jupa, bajo esta montaña, escuchando las palabras del compromiso. Esto es increíble. Cuando nos imaginamos esto, es de verdad tremendo, espectacular. Imagínese usted, además de todo lo que ya comentamos, de la montaña ardiendo, del humo, las nubes espesas, el sonido del shofar, los rayos, los truenos, todo esto. Además, la montaña elevándose, o sea,
subiendo para que los hijos de Israel estuvieran bajo la montaña, haciendo el papel de una jupá. Tremendo. Cada boda debe contar con 2 testigos. Estos son llamados los amigos del novio. Uno está a cargo del novio y el otro está a cargo de la novia. En Éxodo 19:17, a Moisés se le considera como uno de los 2 testigos, cuya labor es escoltar al novio hasta la jupá, para que la ketubá, el contrato matrimonial, sea considerado legal. Para ser válido el matrimonio, debe ser firmado por los 2 testigos amigos del novio. Ya que podemos ver que Moisés era uno de los testigos, él tuvo que haber firmado la ketubá, es decir, la Torá, para que el matrimonio entre el Eterno e Israel fuera consumado. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué nos dice la Torá que ocurrió? Cuando Moisés regresó de estar con el Eterno en la montaña del Sinaí, no solamente no firmó la ketubá, sino más bien la quebró. Quebró las 2 tablas de la Torá que estaban en sus manos sin haber firmado la ketubá, sin haber firmado el compromiso matrimonial. Por lo tanto, podemos decir que Moisés no permitió que Israel consumara el matrimonio con el Eterno al quebrar las tablas que contenían los 10 mandamientos. ¿Qué significado tiene la boda con respecto al Mesías Yeshua? ¿Y cuál sería, pues, una aplicación personal de esto? El Mesías Yeshua, por supuesto, es el novio. Los creyentes en el Mashiach somos la novia. Israel, el Israel redimido, es la novia. Cuando Yeshua vino a la tierra hace alrededor de 2000 años, Él vino para que cualquiera que pusiera su emuná en Él, primeramente las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero sabemos que el Mashiach es el Mashiach de Israel y del mundo. Y sabemos que así como en la primera ocasión que Israel recibió la Torá, estaban los nativos de Israel, pero había una gran multitud de extranjeros, sabemos que de la misma manera, en los tiempos postreros a la primera venida del Mashiach, habrá, o ha habido, mejor dicho, muchos extranjeros que han puesto su fe en el Mashiach Yeshua. De tal modo que todos aquellos que ponemos nuestra fe en el Mashiach, en su majestad Yeshua, nos estamos comprometiendo con Él. Venimos a formar parte de la novia. Estamos firmando un contrato matrimonial. Estamos diciendo sí, acepto ser parte de la novia. Acepto el compromiso con su majestad Yeshua. Y estamos entrando entonces en una relación de pacto con el Todopoderoso a través del Mashiach Yeshua. Recordemos que en el servicio bíblico del matrimonio que el Eterno dio, después de contraer el matrimonio, la pareja disfruta de una luna de miel. La luna de miel dura una semana y es conocida como los 7 días de la jupá. 7 días equivalen a una semana. En hebreo la palabra semana significa 7. Y esto pudiera estar relacionado con la semana 70 de la profecía del libro de Daniel. Pudiera ser. No entraremos en detalles en esto, pero es una conexión muy interesante. Y bueno, esto es básicamente lo que nos revela, lo que nos dice la Torá respecto a la santa convocación de Shavuot, la fiesta de las semanas, lo que podemos apreciar en la bendita Torá, lo que ocurrió con Israel cuando recibieron la Torá, cuando aceptaron el compromiso, pero después fallaron a ese compromiso, y como consecuencia podemos apreciar nosotros
en el libro del profeta Oseas, el Eterno le dio carta de divorcio al pueblo de Israel. Se divorció del pueblo de Israel. Sin embargo, el Eterno se divorció, pero a la misma vez hizo una promesa de redención. Hizo una promesa de que el matrimonio de alguna manera se llegaría a consumar. Y todo quedó, digamos, en un ambiente como de misterio. ¿Cómo es que se llevaría a cabo la redención de Israel? ¿Cómo es que si ya había una carta de divorcio, el Eterno pues volvería a tomar a Israel como esposa? ¿Cómo ocurriría eso? ¿Cómo es que finalmente la boda que se interrumpió allá en la montaña del Sinaí finalmente se llevaría a una feliz conclusión? Ahora, tenemos que decir que el evento ocurrido en Hechos capítulo 2 no es en sí la conclusión. El evento ocurrido en Hechos 2 es, digámoslo de esta manera, es parte de la renovación del compromiso. Ese compromiso que se había roto, ese compromiso que se había interrumpido debido al pecado del becerro de oro, se retoma ahí en Hechos capítulo 2. Se retoma y nuevamente el Espíritu de Hashem es derramado. Y bueno, vamos a hablar más de esto el próximo viernes, al caer la tarde, primeramente el Padre. Vamos a hablar más de este texto de Hechos capítulo 2 y haremos unas comparaciones entre el evento ocurrido en Éxodo 19:20 con el evento ocurrido en Hechos capítulo 2. Pero eso lo veremos el próximo viernes. Y haremos esta conexión y trataremos de explicar, ¿verdad?, cómo es que las bodas que se interrumpieron en Éxodo 20, pues quedaron pospuestas no para la primera venida del Mashiach, sino para la segunda venida del Mashiach. Entonces la boda se pospuso. Históricamente muchas bodas han tenido que posponerse por diferentes motivos, pero lo importante es que finalmente la boda pues se lleve a cabo y que haya un final feliz. Nosotros esperamos, por supuesto, un final feliz para este evento de bodas. Y bueno, todo esto tiene que ver con la Santa Convocación de Shavuot. Próximamente, el próximo fin de semana, si el Eterno lo permite, estaremos celebrando esta Santa Convocación de Shavuot. ¿Qué otras cosas podemos mencionar? Bueno, es una Santa Convocación, es decir, hay que reunirnos en la celebración de Shavuot, hay que santificar el día de Shavuot, lo estaremos santificando cuando termine el Shabbat, el fin de semana, termine el Shabbat, empieza el primer día de la semana, ahí estaremos santificando el día de Shavuot, de acuerdo a la liturgia que seguimos tradicionalmente. Santificaremos el día, pero la Santa Convocación la haremos hasta el día domingo. Nosotros, nuestra comunidad, nos estaremos reuniendo el próximo domingo a las 11 de la mañana en las instalaciones que el Eterno nos ha dado aquí en la ciudad de Reynosa y estaremos celebrando nuestra Santa Convocación de Shavuot. Estaremos celebrando nuestra ceremonia muy bonita. Les invitamos que nos acompañen, aunque sea virtualmente. Presentaremos nuestra ofrenda de 2 panes, como dice la Torá, nuestra ofrenda de los frutos, todo lo haremos el próximo domingo, primeramente el Eterno, a las 11 de la mañana. Están invitados todos los que quieran asistir presencialmente y virtualmente también. Y bueno, seguiremos platicando de esto, mis amados hermanos, pero lo haremos el próximo viernes al caer la tarde. Mientras tanto, pues mire, nos vamos a ir. Es todo por hoy. Nos vamos a despedir.